buenas, estamos aquí con una nueva entrevista a los autores de las ferias del libro y cómic de Educiona. Hoy tenemos con nosotros a un autor maravilloso de la Comunidad Valenciana. Él se llama Nacho Golfe, es autor de novelas tan maravillosas, de series más bien, porque es una serie de aventuras muy bonita y muy entrañable y divertida, que se llama Capitán Feimer. Entonces, por favor, Nacho, bienvenido y preséntate. Cuéntanos, tienes a tu disposición todo nuestro espacio de Educiona para que le cuentes a los niños y niñas que nos están escuchando toda tu trayectoria literaria y cualquier cosita que nos quieras comentar relacionada con la literatura y con los libros. Bueno, pues aquí estoy. Lo primero para presentarme es decir que Nacho, el escritor, surgió del Nacho maestro, ¿no? Porque yo realmente durante los últimos 20 años he sido maestro de primaria, en este caso, y casi todos ellos he sido tutor de quinto o de sexto de primaria. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente en algo que ocurrió en el cole fue el detonante para que yo diera el pasito a ser escritor. Y es que a mí me encanta el mundo del arte, del teatro, de la música. También soy profe de música en este caso. Entonces, en un cole, todo lo que tenga que ver con un escenario o con música, Nacho estaba ahí metido. Con esto que tenía que hacer, pues una obra de teatro para final de curso. Mientras estaba pensando en la temática, me encontré con un problemita que tenía en mi casa. Y es que mi abuela, mi superabuela en este caso, pues tenía Alzheimer. Y con esto ella ya se estaba quedando a vivir en mi casa porque ya no podía vivir sola. Y aunque yo ya no vivía en casa, pero sí que iba y venía, a veces me quedaba en casa de mis padres, pues una de estas noches que coincidió mi abuela conmigo, pues mi abuela se despertó 2, 3, 4, 5, 6 veces porque quería desayunar a las 2 de la madrugada, a las 3, a las 4. Ella no entendía que ya había desayunado, aunque le habíamos dado a las 2 de la mañana una magdalena y un vaso de leche, y continuó despertándose con la misma situación. Y claro, al final pues ya hubo tensión en casa porque mi madre decía, no puedes tomar más magdalenas, te va a sentar mal, tanta leche no puede ser bueno, es imposible que tengas hambre. Y aunque esto nos resulte gracioso, en ese momento, claro, ya era la tercera o cuarta vez que la abuela se empeñaba en desayunar, pues ya se tensó. Entonces ya entré yo en la habitación, le dije a mi madre que se acostara, yo me quedé con la abuela y me tiré toda la noche hablando con mi abuela, cambiándole de tema. Total, que cuando yo me fui al colegio a dar clase con un sueño considerable y con un dolor de cabeza grandioso, pues sin querer, pues, ¿qué pasó? Que mientras dábamos clase de mates, en una de estas que me senté y me quedé un poco así relajado, una alumna se dio cuenta de que a mí me pasaba algo. Y ahí me preguntó, Nacho, ¿qué te pasa? Y yo, no me pasa nada, tú continúa trabajando. No, a ti te pasa algo. Ya sabéis que los niños, no de mi colegio, sino del mundo entero, son un poco cotillas, ¿eh? Y entonces, cuando le respondí que mi abuela estaba mala, ella contestó, ¿mala de qué? Y le dije, de Alzheimer, pero continúa trabajando. ¿Y qué es el Alzheimer? Y aquí ya me tuve que levantar porque ya habían 7, 8, 9, 10 cabezas atentas, así que cortamos la clase de matemáticas y empezamos a dar una tutoría sobre el Alzheimer. ¿Qué pasó? Que esa misma tarde yo empecé a escribir una obra de teatro que acabó siendo mi primer libro, que fue El Capitán Feimer. O sea que así realmente empecé. A partir de ahí, pues ahora ya tengo más de 20, 25 libros publicados, con otras series para infantil juvenil, y realmente incluso estoy sacando también cómics para mayores, para adultos, ¿no? O sea que esa fue la puertecita que se abrió gracias a una alumna un poco cotilla que tenía. Es que la curiosidad es una herramienta maravillosa para la creatividad. Así que desde aquí, desde Educiona, y seguro que Nacho también, anima a todo el mundo a que desarrolle esa curiosidad, que nunca nos callemos nada, porque nunca se sabe de qué idea va a surgir una gran historia, por ejemplo, una gran obra de arte. Ujú. Así que has escrito un montón de historias, no solo de novelas, de cómics también has dicho. Entonces cuéntanos un poquito de dónde te viene esa inspiración para tantas historias. La verdad es que cuando me preguntan sobre la inspiración, sí que es verdad que yo lo que creo que, bueno,
por lo menos en mi caso, utilizo cosas que o bien tengo cerca, es decir, amigos, cosas que le han pasado a amigos, familiares, que me ha pasado a mí mismo, es decir, cosas de tu propia vida, gustos personales, cosas que te gustan, que te apasionan, pues lógicamente saldrá más fácil en alguna historia. Y después cosas que has visto y te interesan, pero no has podido estar. Por ejemplo, cuando en el Capitán Zeimer viajamos muchísimo. ¿Por qué? Porque el abuelo es profesor de historia. Yo realmente también soy profesor de historia. Yo podía trabajar en la ESO, aunque ahora mismo estoy en primaria, ¿no? Y entonces el abuelo es profesor de historia. ¿Dónde viajamos? A sitios que yo he estado y me han encantado o a sitios que no he estado pero me gustaría ir. Entonces, eso te sirve también para viajar, ¿no? A través de la lectura. Y luego es verdad que cuando mis personajes normalmente tienden al humor, es muy fácil siendo maestro, porque tenemos un montón de alumnos que como bien hacen, pues tienen la alegría de por sí, es un gran poder, que digo yo, el poder de la bendita ignorancia, o sea, y de la imaginación y de la ilusión por todo. Entonces es muy fácil poder escribir para niños cuando estás rodeado de lectores y de lectoras, o sea, realmente. Entonces, pues de ahí voy sacando, ¿no? O sea, que la inspiración la podemos encontrar en cualquier lugar y en cualquier momento de nuestra vida cotidiana y tenemos que estar siempre muy atentos. Sí, 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 sí. También hago otros ejercicios de creatividad y demás que los utilizo con mis propios alumnos y a veces conmigo mismo. O sea, que a mí lo que es el tema de la creatividad a mí me apasiona. Hago, por ejemplo, para muchas cosas el juego de la batidora, Ujú. que es, por ejemplo, yo les intento explicar que para hacer un batido tú puedes coger un plátano, puedes coger unas fresas y puedes coger leche y frutos secos. Son 4 cosas diferentes. El plátano es un plátano, las fresas son fresas, las nueces son nueces y la leche es leche. Pero cuando tú las juntas y enchufas la batidora, dejan de ser plátano, fresas, nueces. Lo que pasan a ser es un batido. Y el batido le puedes poner el nombre que tú quieras. Entonces, por ejemplo, cuando me encuentro con una situación de escribir escritura creativa, una redacción para un concurso, para clases simplemente, pues intento forzar que metan cosas en la batidora que de por sí no las meteríamos. Por ejemplo, pues vamos a escribir una historia de terror que termine con una carcajada en el cual los personajes van a ser, y entonces les dices, 2 dinosaurios, una abuela y un calcetín. Y entonces, ¿qué tendría que ver un calcetín con una abuela? Pues bueno, pero que un dinosaurios y que sea de terror, pero al mismo tiempo sea de humor, fuerzas. O una historia de amor que tenga, que ocurra en el espacio, pero que terminen viniendo a una lavadora en el patio de tu casa. O sea, forzar, meter cosas en la batidora porque los niños de repente hacen explotan y son capaces de crear historias apasionantes. O sea, que esa sería un poquito la definición de creatividad, ¿no? Coger elementos cotidianos que conocemos y que tenemos pues muy en mente cómo son y para qué sirven, pero si los juntamos y los batimos bien, pues puede dar un resultado totalmente diferente e innovador, ¿no? Sí, de hecho, la definición de creatividad de todas las que existen, una de la que más me convence a mí es eso, o sea, escoger cosas que tú has visto, que tú conoces, elementos que ya existen, juntarlos para crear uno nuevo y sobre todo en el sumum de la creatividad es que esa cosa nueva que has creado sirva para algo y aporte algún tipo de beneficio. Me encanta. Pues aquí tenemos una propuesta buenísima para trabajar en clase la creatividad. Y ya que estamos Ujú. hablando de ser creativos y de mezclar elementos, cuéntanos un poquito cómo pasas de escribir novela a escribir cómic, porque son elementos diferentes. O sea, para escribir un cómic necesitas ciertos elementos que no están en la novela y viceversa. Cuéntanos un poquito, ¿cómo haces esta transición? Pues a ver, la verdad es que yo como lector desde bien pequeño, yo sobre todo empecé leyendo muchísimos cómics. Luego ya pasé al libro, o sea, a mí me ha encantado leer siempre. O sea, yo he leído, siempre por supuesto han habido épocas que he leído muchísimo, ya han habido épocas en las que pues he preferido hacer más deporte, pero bueno, siempre, pero nunca he dejado de leer.
Entonces, ¿qué pasa? Como siempre he estado impregnado con el mundo del cómic y de la novela, me resultó muy, muy fácil, por ejemplo, en Capitán Seymour mezclar, ¿no? Páginas de narrativa como una novela normal, con texto muy maquetado, muy llamativo, porque a mí me encantaba ver libros que habían salido en aquel momento y los tenía en mis propias manos y me gustaban, y veía que a los niños de mi clase también. Y luego las viñetas del cómic y sobre todo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para un niño no es lo mismo viajar a Roma y que a través de las letras le explique cómo es Roma o cómo es solo el Coliseo romano, porque al final necesito 1 o 2 páginas para explicárselo, pues para eso está la ilustración. Le planto el Coliseo romano y con un golpe de vista estamos allí. Y utilizo el texto para otras cosas. Por ejemplo, no podemos solo dibujar un diálogo, el diálogo es más fácil escribirlo y hacer que fluya, ¿no? Entonces, cojo las piezas de cada arte para sacar el mejor rendimiento. Luego es verdad que he sacado, por ejemplo, álbum ilustrado infantil. Pues aquí la imagen, ¿vale? Tiene más peso. O sea, las páginas están totalmente dibujadas y el texto pasa a ser más corto, pero claro, porque va dirigido a niños, los cuales todavía no saben leer o no pueden aguantar una historia que dure muchísimo. Entonces es más la imagen. Y cuando pasamos al cómic, que sobre todo estoy escribiendo cómics en este caso para adultos, yo como profe de historia, en este caso, estoy escribiendo cómics que tienen que ver con la historia, ¿no? Segunda Guerra Mundial y otros temas que me gustan. Entonces, lo que hago es, pues, documentarme. Son cómics que tienen mucha documentación, sobre todo al final, y contar historias súper interesantes que a través de una novela, los mayores que no tenemos tiempo y siempre vamos quejándonos de que no podemos leer hasta el verano que estamos de vacaciones, pues gracias al cómic te puedes leer una historia aprovechando pues el que te llega información a nivel visual y otra a nivel escrito. Entonces, es que el cómic para mí es súper importante. Para nosotros también, por eso en nuestra feria del libro y cómic mezclamos los dos, la novela y por otro lado, pues el cómic, porque es lo que tú dices, a lo mejor no tienes mucho tiempo, pero te apetece leer una historia, entonces para eso tienes el cómic que sigues consumiendo esa historia, pero de una manera pues mucho más ligera y en menos tiempo. Y Ujú. te quería comentar, cuéntanos por favor cómo es tu proceso de escritor, porque has hablado de la documentación, la escritura, en un cómic ilustras tú. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es ese proceso desde que tú tienes una idea hasta que los lectores tenemos el libro ya publicado en nuestras manos? La verdad es que yo sí que tengo facilidad para dibujar, o sea, dibujo bien, pero no dibujo tan bien como para hacer un cómic, ¿vale? Es decir, yo siempre me ha gustado dibujar desde pequeño. No fui a clases porque cuando yo era pequeño no estaba de moda esto de poder ir a clases de dibujo, o sea, es decir, tenías que volverte loco y estar súper clarísimo que querías dibujar para que te apuntara. Bueno, directamente en mi pueblo no había ni un solo sitio donde ir, ¿no? Lo digo por si hay alumnos o alumnas que quieren dibujar, que aprovechen que hoy en día creo que casi prácticamente en todos los lados hay academias de dibujo y que no se corten y que lo pidan, porque dibujar mola muchísimo. Y sobre todo una cosa que a los padres les importa mucho, es que dibujar, pero sirve para algo. Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Entonces, es verdad que como yo se me da bien dibujar, pero sobre todo he leído muchísimo cómic. Aquí podéis ver que estoy rodeado de estanterías y todo lo que hay aquí son cómics. No solo de superhéroes, tengo cómics de todo, de ciencia, de biografías de personajes famosos, de aventuras, de terror, bueno, superhéroes, por supuesto, tuve mi época ahí, me encanta Spider-Man y otros, y sobre todo, pues de todo. Tengo cómics de amor, de humor, de todo. Hay cómics para todas las edades. Y de hecho esto es solo una parte de mi colección. De hecho no me caben en casa. Y me han echado de casa mis cómics. No, me he montado en un estudio y ahí sí que estoy. Pues a la hora de hacer el cómic, yo planteo un guión, pienso la historia, la desarrollo, pero cuando yo planteo ya la historia y paso a las páginas, tengo facilidad para pensar las viñetas y no llego a dibujarlas, pero sí que me reúno con el ilustrador y le planteo el storyboard. Es verdad que depende del ilustrador, pues trabajo de una manera u otra. Hay ilustradores que quieren el storyboard muy detallado. El storyboard es el guión, ¿no? Donde está por páginas. O cómo quedaría la página sin dibujarla perfecta,
Lo digo para que se entienda la palabra. Y en otros sí directamente solo quiere que le cuente lo que pasa en la página y el diálogo que hay. Pero sí que es verdad que cuando hay páginas en las cuales yo me imagino de alguna manera, pues yo cojo el boli, cojo el lápiz, se las dibujo, incluso con bolitas y palitos, no hay ningún problema. Y entonces me entienden a la perfección. Pero bueno, es un trabajo de coordinación con tu compañero. Sí, porque escribir es un trabajo de equipo. De hecho, en la creación de un libro no está solo el autor, también está el ilustrador en el caso de que el libro lleve ilustraciones y luego también hay un editor, hay un corrector, un maquetador. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es ese proceso editorial? ¿Cómo has llegado tú a publicar con editorial? ¿Por qué lo has elegido frente a la autopublicación, que ahora también es muy accesible para todo el mundo? Cuéntanos un poquito este tema del mundillo literario. A ver, el tema del trabajo en equipo, por ejemplo, en mi caso, de momento todos los libros que he publicado o bien son libros en los cuales hay ilustración y cómic, álbum ilustrado, por tanto hay texto con ilustración o directamente cómic, que es decir, todos trabajo con ilustradores, con todos. Además, tenemos que añadir el editor que puede supervisar el trabajo, depende de la editorial. Hay editores que meten la mano más en el trabajo o supervisan mejor o confían en ti de otra manera, pero luego tenemos corrector. Hay maquetador, es decir, el que coloca todo en su sitio. En el caso del cómic también tenemos el rotulista. A veces he trabajado con cómics que el ilustrador no es el que pone el color al cómic, es decir, hay un colorista que es diferente. Luego del maquetador, el corrector, hay dos tipos de correctores, está el corrector de estilo, que se llama, o el corrector ortotipográfico, ¿vale? Que es el que se centra más en la parte técnica de que si aquí va una coma, va un punto coma, si el guión de texto tiene que ser más largo que el corto, bueno, un montón de puntos ya aparte. Es decir, aquí hay unos cuantos que al final trabajan en la cadena y no es esto, es que luego cuando terminamos tenemos que trabajar con imprenta, con diseñador, porque hay a veces un diseñador de portadas, de los extras, de las páginas de detrás del libro, todo esto, mandas almacén, distribuidora y luego llega a la librería y tenemos a los libreros. O sea que el Es libro un al final pasa viaje. por muchas manos. Es un viaje muy largo, con muchas paraditas, todas emocionantes. Entonces ya vemos que cada persona aporta su granito de arena para que luego al final tengamos en nuestras manos ese libro tan bonito y tan apasionante como resultado final. Y precisamente esto te quería comentar. ¿Cuánto dura este viaje? Desde que tú tienes la idea hasta que tienes ya el libro en las manos, ¿cuánto tiempo suele pasar? Mira, eso es una pregunta que me hacen en muchos coles cuando los visito. Los niños les interesa mucho, pero ¿cuánto has tardado en escribir un libro, no? Sí que es verdad que yo, por ejemplo, en mi primer Capitán Zeimer, el uno, ¿vale? Mi primer libro, pues podía decir que desilusiona un poco cuando digo, no, es que tardé años, claro. No en escribirlo en sí, porque tampoco es que tenga tantas páginas, bueno, sí, 130, 140 páginas, pero claro, yo no sabía cómo encontrar un ilustrador, no sabía ni lo que era una editorial y tuve que dar muchos pasos en falso, ¿no? Y tardé años. Ahora mismo que ya me dedico a esto, es decir, ahora yo ya soy maestro lunes, martes, miércoles y soy escritor miércoles, jueves, viernes y a veces fines de semana. Me he profesionalizado, pues a lo mejor el periodo desde que empieza un Capitán Zeimer hasta que está en imprenta, pues 6 meses. O sea, puedo tardar en escribirlo 2 meses, luego hay que supervisar las ilustraciones. Es decir, yo sigo trabajando en el libro mientras voy practicando lo que es la correctura del libro, que se puede llegar a corregir más de 10 veces. Y eso que ahora ya corrijo mucho menos, porque ya vas aprendiendo truquitos para avanzar más rápido. Pero sí, un proceso de 6 meses. Un cómic, por ejemplo, una novela gráfica histórica, pues sí que puede tardar casi un año. Y un álbum ilustrado, pues podríamos recortar algún mes, 3, 4 meses a lo mejor. Pero menos es casi imposible porque no se puede ir tan rápido. Claro, porque cada proceso necesita su tiempo, su mimo, no hay que correr, despacito con Ujú. buena letra, que se suele decir. Sí, 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 sí. Buena letra y buen dibujo en este caso. Claro, y mucha paciencia, ¿no?
Perfecto. Pues no sé si tienes alguna anécdota que quieras compartir con nosotros de este apasionante mundo editorial, desde que eres docente hasta que eres autor y lo compaginas. ¿Tienes alguna anécdotilla por aquí? Pues a ver, anécdotas me han ocurrido muchísimas gracias al mundo de la escritura, ¿no? Desde que he llegado a firmar libros en el parking de Mercadona o en las vacaciones de Navidad que estuve en las Canarias, encontrarme que en la mesa de al lado del hotel tenías a 4 niños leyendo 3 de mis libros. O sea, que ya ves tú juntarte con ellos en Canarias, ¿no? Pero una que siempre me gusta recordar es que, claro, yo visito muchos coles, he estado en más de 250 colegios, pero siempre me acuerdo del primero, la primera vez que fui a un cole que no era el mío. Es decir, claro, era algo porque cuando entré a esa clase donde habían 2 cursos juntos, todo ahí sentados esperando que llegara Nacho, se habían leído mi libro, entonces noté en sus ojos como que me veían como si yo fuera alguien famoso. O sea, para ellos eres como una estrella, ¿no? Era como, bueno, como ahora decir, ¿no? Que me sentía como un poco Cristiano Ronaldo o Messi, ¿no? Pero de la escritura. Y en este caso, pues claro, fue una sensación alucinante. Era la primera vez que tuve que firmar todos los libros, me hicieron una entrevista, nos hicimos fotos, bueno, súper, súper guay. Salí de allí flotando, flotando. ¿Y qué pasó ese mismo día? Es que automáticamente yo salí flotando de ese colegio, me subí a mi coche, me fui a Valencia Capital y fui a la firma de un libro a hacer yo 2 horas de cola para que me firmaran a mí un libro. Es decir, un escritor que todavía era más famoso que yo. Es decir, pasé de ser el escritor famoso a el niño que hacía la cola para que le hicieran la firma. Y qué casualidad, esto pasó la primera vez que visité un cole. Qué bonito, me encanta ese equilibrio entre la parte de autor y la parte de lector, porque tú no has dejado de leer, como ya nos has mostrado con todos tus cómics. ¿Y tú dirías que ser lector es un requisito para ser buen escritor? En mi caso creo que sí y de hecho creo que ser lector es un buen requisito para ser buena persona, para ser buen escritor, para ser buen estudiante o para ser buen profesional de lo que sea, porque la escritura primero que te abre la puerta del entretenimiento, desde luego, pero es decir, si nosotros estamos en un colegio, luego viene un instituto, viene una universidad o otras maneras de estudiar, pero ¿qué pasa? Que la lectura te facilita, primero, eh, poder estudiar más rápido, porque cuanto mejor lees, más rápido vas, poder entender mejor las cosas, porque cuanto más lees, mejor comprensión lectora tienes, poder explicarte mejor lo que te estudias, porque cuanto más lees, más recursos tienes, como he dicho, para la batidora y hacer textos nuevos, es decir, explicarte mejor a través de un escrito. Por suerte o por desgracia, la gran mayoría de los controles o exámenes o como le queramos llamar hoy en día son escritos. Entonces, es decir, la lectura me ayuda a escribir mejor y luego además me llena de cultura, me enseña cosas nuevas, me lleva de viaje y de aventuras por otros lugares. Es decir, yo es que sin la lectura no puedo vivir. Yo leo todos los días. Qué ilusión. De hecho, eso es lo que más nos gusta con nuestras ferias del libro, poder aportar tanto con un simple evento que hacemos en los colegios un día, vamos un día y ya eso siembra la semillita para crear un montón de experiencias nuevas, de conocimiento, de beneficios, porque la lectura, como has dicho, tiene un montón de beneficios infinitos, que sí, que podríamos estar aquí enumerando la lista y no acabaríamos. Entonces, pues desde aquí animamos a todos los niños y niñas a que cuando vaya la feria del libro a vuestro cole, pues que os paséis, que toquéis, que veáis todos los libros y si os gusta alguno, que os lo llevéis y releedlo. Porque cada vez que lees un libro es como una vez diferente, ¿no? Cada vez que lees un libro te aporta algo nuevo. ¿Esto es así? ¿Te ha ocurrido alguna vez, Nacho, que lees un libro y te gusta, pero lo lees pasado un tiempo y dices, ostras, en esto no me había fijado? Sí, de hecho, en este caso, a mí me gusta de vez en cuando releer libros o releer cómics y lo hago y lo vuelvo a disfrutar. Lo bueno, por ejemplo, ya que estamos en una feria del libro y del cómic y puedo aprovechar para defender el cómic, aprovecho que esto igual lo escuchan maestros
pero sobre todo lo van a escuchar muchos niños y niñas que se lo pueden decir a sus papás y mamás. Y es que los papás y las mamás tienen la idea de que el cómic es solo para niños y para niños pequeños. Y nos encontramos en el momento de que estamos empezando a leer, es decir, a coger habilidad y destreza en la lectura, poder atrever a leernos textos más largos, y entonces tienen la prisa de decir, cógete un libro que tenga más letra. O ese libro tiene demasiados dibujos, ¿vale? Que me lo he escuchado en 1001 ferias del libro o en 1000 situaciones. Y entonces, pues decirle, Nacho me ha dicho, en este caso sí que permito que utilicéis ahí mi nombre, en que leer cómic es muchísimo, incluso más bueno que leer libros. Tampoco es así, porque las dos cosas son válidas, pero es decir, yo prefiero que un alumno mío se lea 60 cómics a que me empeñe en que se lea un libro de 300 páginas y no se lo termine. O sea, si al final sumo las letras, igual con 60 cómics ha leído más. Pero ya no es eso, es que el cómic no es cuestión de, o la escritura o la lectura no es cuestión de leer palabras, sino que el cómic te va a ayudar pero agilizar la comprensión lectora, una brutalidad, porque entre viñeta y viñeta hay cosas que no se ven y que tu mente enlaza. A veces lo que dice el texto o el bocadillo no es lo mismo que ocurre con la imagen. No van ligadas, ¿vale? Sí que cuando son muy pequeñitos va casi describiendo lo que ocurre, pero cuando vamos avanzando, a veces entonces son dos tipos de información. Una te entra visual y otra te entra a través de la letra. Entonces hay un gran trabajo. Y luego no puede ser que esté súper bien visto leer una novela de 400 páginas, porque es que yo me leo novelas, pero solo te las lees una en verano porque no tienes más tiempo, y está muy bien visto ir con traje y corbata a ver una exposición de cuadros al museo. ¡Uy, qué guay! Sin embargo, no está bien visto ver una obra de arte como es un dibujo del cómic y una obra de arte que es el texto, junto. ¿Qué es eso lo que es el cómic? El noveno arte. Eso te iba a decir, porque el cómic mezcla lo mejor de ambos mundos, ¿no? Lo mejor de las letras y lo mejor de la ilustración. Es un poquito como Hannah Montana, que igual los que nos están escuchando pues ya son un poquito más pequeñitos, pero en mi generación, Hannah Montana mezclaba lo mejor de ambos mundos, de ser una Mm. adolescente normal y de ser una cantante famosa. Pues aquí en el cómic ocurre lo mismo. Juntamos lo mejor de la escritura y de las letras con la ilustración. Y de hecho, en nuestra feria del libro siempre lanzamos un concurso de dibujo y de cómic. Así que, por si hay por aquí algún participante que nos está escuchando, Nacho, ¿qué consejos les darías a la hora de realizar su cómic? Pues a ver, lo primero, antes de empezar un cómic, el guión es súper importante. Es decir, piensa qué va a ocurrir en cada viñeta, escríbelo, escríbelo. Ya sé que es un pateo escribir, pero si tú te haces un guioncito, primera viñeta ocurre esto, esto, y tienes claro lo que vas a dibujar, luego ya a la hora de dibujar y poner el bocadillo, poner la caja de texto, se va a entender mejor la historia. Luego, por supuesto, ya que es un concurso de cómic, apostad por la imaginación y por el humor, que esa temática siempre triunfa. Completamente. De hecho, en la primera edición que fue en el curso 2023-2024, el cómic ganador mezclaba no solo la ilustración y la imagen y el texto, sino también por un lado, los valores de la amistad y por otro lado, el humor. ¿Vale? De hecho, esos fueron los cómics que más nos gustaron y los que más nos entretuvieron, porque al fin y al cabo el arte está para eso, aporta muchos beneficios a nivel cognitivo y a nivel emocional, pero también aporta otros muchos a nivel de disfrute, ¿vale? Se puede tomar la lectura como un estudio, como si fuera estudiar materias para clase, pero también para desconectar, para divertirnos y tener un ratito para nosotros donde no tengamos que ser productivos, simplemente disfrutar y fluir. Así que, pues para ir terminando, cuéntanos cómo llegaste tú a descubrir el maravilloso mundo de la lectura, este que te ha ofrecido tantos beneficios. ¿Cuál fue ese libro que te aficionó ya para siempre a la lectura? Cuando me preguntan por cuál es mi libro favorito, tengo un problema. Es que he leído tantos que no me puedo quedar con uno. Es decir, por ejemplo, en el mundo del cómic, pues crecí con mis Tintín.
me apasionaban los Tintín y los Asterix y Obelix. En este caso, al nivel de novela, pues cuando llegó a mis manos el Señor de los Anillos, cuando yo iba al instituto, las pelis no existían todavía. O sea, eran alucinantes. El Señor de los Anillos, incluso Harry Potter, ya un poco más mayor, también me digo títulos porque sean más conocidos. Por ejemplo, Sherlock Holmes con Arthur Conan Doyle, pues es uno de mis autores que me encantaban las aventuras de detectives. Al mundo del cómic también le sumo Paco Roca, que es creo que es el autor número 1 de España ahora mismo, y además aprovecho que es valenciano y he tenido la suerte de conocer, es una pasada, me encantan sus cómics, yo qué sé, y a partir de ahí podía decir 1001 guionistas y tal, es que tengo un problema, leo demasiado. Nunca es demasiado. Esa palabra no existe para nosotros. Y pues nada, nos ha encantado conocerte, Nacho, poder acercarnos un poquito más a ti, a tus libros, a tu proceso. Y nada, ya los últimos minutitos te los dejo libres a ti para que les digas a nuestros amigos de Educiona todo lo que quieras, unas últimas palabras para terminar la entrevista. Pues nada, yo sí que digo que aquel que quiera ser, por ejemplo, escritor, cuando voy a los colegios me preguntan, ¿cuál es el secreto o cuál es el consejo que nos darías para ser escritor? Y yo siempre digo, bueno, pues coger, por favor, boli, coger papel, porque la respuesta es muy larga, o si no, luego os la paso por email a los profes y que se la pasen a los alumnos que estén interesados. Entonces, todos están ahí súper atentos y en ese momento digo, el secreto para ser escritor es escribir. Y ya está. Y entonces, digo, no, parece que me esté burlando de vosotros al decir esto, pero es verdad. Porque, por ejemplo, cuando tú dices, me encantaría ser escritor, pero el libro está escrito. No. Si dices, yo tengo muchísimas ideas, yo creo que podría ser un buen escritor. ¿El libro está escrito? No. Algún día me sentaré y empezaré a escribir un libro. Muy bien. ¿Pero el libro está escrito? No. Pero el día que coges el papel y empiezas a escribir, o el ordenador y empiezas a teclear, y al día siguiente te vuelves a sentar un ratito, y al día siguiente te vuelves a sentar un ratito, en menos de que te des cuenta, tú has escrito un libro. Y cuando escribes un libro, ya eres escritor. No hace falta que tu libro sea premio Nobel de la literatura ni el libro más famoso del mundo. A lo mejor solo se lo leen tus amigos y tus padres. Y además hoy en día, como el sistema de publicación y autopublicación funciona tan bien, tenemos un montón de herramientas web que podemos hacer que ese libro sea un regalo de cumpleaños perfecto. Y así que yo os animo a que probéis a ser escritores. Con un pasito cada día, eso sí, por favor, no intentéis que el primer libro sea una saga de 7 libros de 400 páginas cada uno, ¿vale? Intentar empezar con algo pequeñito, porque la sensación de terminar tu primer libro y sobre todo de que te llegue a casa y lo tengas en papel en las manos, esa sensación es indescriptible y es una pasada. Así que intentarlo. Intentadlo, intentadlo y seguir intentándolo hasta que lo consigáis, porque al final el trabajo y la constancia siempre dan sus frutos de una manera u otra, quizás no como nos esperábamos, pero siempre hay una recompensa y sobre todo la satisfacción, como tú has dicho, de terminar algo que has creado tú, eso es maravilloso. Así que nada, Nacho, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado, por pasárnoslo tan bien en este ratito y a todas las personas que nos están escuchando, gracias a vosotros por vuestra atención y esperamos veros muy pronto en las ferias del libro y cómic Educiona y contándonos siempre lo que os han parecido los libros que habéis leído. Un abrazo y nunca dejéis de leer. Chao. Chao.